Queridos amigos de internet, estamos ya aquí como miércoles a miércoles con nuestro programa Vamos, pero teníamos que encontrar un nombre nuevo, ¿verdad? Porque aquí en esta cabina todo es Vamos, Vamos Peques, Vamos Noticias, y entonces se nos ocurrió tomar el nombre de esa frase que nos fascina, que es: la fuerza está en la palabra. Entonces vamos a este programa que es Vamos 36, en el espacio de la fuerza está en la palabra. Y antes de empezar quiero pues darle la bienvenida a mi muy queridísima amiga María Teresa Medrano Castro. Hola, muchas gracias, como siempre esas bienvenidas dan mucho gusto. Felices de estar aquí. Hoy no van a estar con nosotros ni Pita ni Tete, pero bueno, les enviamos saludos donde estén, que estén muy bien, las extrañamos. Y bienvenidos amigos, vamos a disfrutar este programa porque el Evangelio está hermosísimo. Y hoy tenemos un doble motivo por el cual estar muy contentos, porque primero llegó el miércoles, vamos a tomar la palabra de Dios, a ver qué nos va a enseñar el Señor. Y en segundo lugar tenemos la visita regia, la visita de una reina, que es la Virgen María, en la advocación de la Virgen del Pueblito. Y Tete nos trae aquí una propuesta, es un librito que dice Acatistos, antiguo himno a la Madre de Dios. Si nos quieres explicar un poquito qué es esto. Bueno, sí, este himno data desde el siglo V, es antiquísimo. Es un himno muy hermoso a la Madre de Dios, es un himno que se reza de pie. Este lo usan nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa, como haz de cuenta, como el rosario. Y bueno, es una alabanza a la Santísima Virgen y es hermosísimo. Y bueno, pues qué mejor que con la visita de la Santísima Virgen aquí a la Parroquia del Retablo, pues nosotros también queremos unirnos a dar esa veneración a la Santísima Virgen con este himno. A todos nuestros amigos que nos escuchan los invitamos a que se pongan de pie un momentito, porque es un himno que se reza de pie, y pues vamos a ponernos de pie. Así que con este gesto de respeto, con este gesto de veneración a nuestra Madre Santísima, vamos a, pues más que leer, hacer esta oración. Un ángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María. Contemplándote, oh Dios, hecho hombre por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba: Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, rescatas el llanto de Eva. Salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre. Salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del rey. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Salve, Virgen y Esposa. Bendita seas María, y preciosa oración. Y te invitamos, Madre, a que estés con nosotros presente. Y está entrando ahorita el Padre Wenceslao. Bueno. Vamos a invitarlo a que pase. Hacemos una pausita para acomodar aquí estas sillas. Y bueno, es que siempre decimos lo mismo. Es que y todos los evangelios son hermosísimos. Pero fíjate, Tete, Padre, que me sucede como cuando de niño trataba de subir a un árbol. Subía lógicamente por el tronco, que era grueso. Después me encontraba con unas ramas un poquito menos gruesas. Después otras ramas un poquito y tenía que tomar yo la decisión. A veces es difícil centrarnos en el mensaje del
Evangelio, pero para eso, bendito sea Dios que está el Padre con nosotros, que Él nos va a ir centrando. Y bueno, esperemos que no vayamos por muchas ramas, que nos centremos en el mensaje del Evangelio. Sí, el Evangelio de este domingo es muy rico. Hay mucha tela de donde cortar, pero también es muy fuerte. Ir haciendo la conexión del Evangelio del domingo pasado y el domingo de este próximo domingo, pareciera que Jesús va exigiendo y exigiendo cada vez más a los que queremos decidirnos seguir por sus caminos, seguir sus pasos. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Bueno, es el Evangelio del domingo que corresponde al 13º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C, lo que quiere decir que estaremos viendo al evangelista Lucas. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice Lucas y para que nos dé la base de qué es lo que vamos a platicar. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar el fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué digo al respecto? Liturgia y algo más. A ver, pues híjole, vamos a comenzar. Y comienza Lucas. Bueno, yo quisiera hacer aquí alguna precisión, porque ya habíamos hablado de las regiones que había en Palestina en aquel tiempo, y Jesús empieza su ministerio en Galilea. Ahí en ese lugar vemos pues todos los evangelios anteriores que hemos comentado, la viuda de Naín, joven que fue pues resucitado por nuestro Señor, posteriormente el capitán que él intercede y sin necesidad de haber entrado a su casa, le dice: «Dios mío, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». La fuerza está en la palabra, dice Pepe. Y bueno, esta región de Galilea está al norte de Palestina, del lado izquierdo, del lado de Genesaret, y luego viene una gran región con salida al mar Mediterráneo, que es Samaria, precisamente, un lugar en que había un verdadero antagonismo entre los samaritanos y los judíos, y bueno, pues era difícil pasar por ahí. Y finalmente al sur está ya la parte de Judea.
Y Padre, ¿nos podría explicar para ir entendiendo este evangelio? Se forman en realidad dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué este antagonismo entre los samaritanos y los judíos? Porque al leer los evangelios pareciera como si fueran extranjeros los samaritanos, y en realidad tienen la misma raíz de los hebreos. Sería importante aquí hacer notar también que el reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Judea, y a partir de este momento les llamamos judíos a los hebreos por Judea. Pero ¿por qué este antagonismo? ¿De dónde surge? ¿Son pues cuestiones étnicas? ¿O qué es? ¿Cuál es este antagonismo? Es una larga historia que tenemos en el Antiguo Testamento. El problema de la división del pueblo, el pueblo de Dios, es que en el momento del destierro, el pueblo, toda la parte norte del país, empezó a tener relaciones comerciales, políticas y después religiosas con los pueblos vecinos, y cayeron en el pecado de la idolatría que Dios no aceptó. Y uno de los castigos, bueno, el castigo que recibió la parte norte, la región norte del país, es que se iban a dividir. Y pues entonces el resultado fue que después de tener un solo rey, un solo templo, un solo Dios, una sola ley, se dividieron, y entonces se dividió la tribu de Jacob y la tribu de Judá, y por eso los judíos son judíos, porque vienen de la tribu de Judá y de la tribu de Jacob, que después se le cambió el nombre de Israel, y de ahí viene el pueblo de Israel. Entonces quedó el pueblo de los judíos con el templo de Jerusalén, y los israelitas en Samaria, en esa región de Samaria, hicieron un templo también. Un templo que no prosperó después, cuando volvió a reunificarse el país. Entonces volvieron a tomar a usar el templo de Jerusalén como el único templo de Dios, como así lo querían. Pero realmente es a causa del pecado de idolatría que Dios permitió que fuera invadida toda esta parte. De hecho, esa parte del norte fue la que fue exiliada a Babilonia, y se fueron acercando poco a poco los extranjeros, la invasión extranjera, hasta llegar a Jerusalén. Jerusalén fue sitiada, tuvo resistencia, Dios la protegió lo más que pudo, pero la torpeza y la necedad de los judíos hizo que también en un momento determinado Jerusalén fuera también tomada. Una explicación muy somera, porque no es el momento, y como dijiste, pues hay que meternos concretamente al tema, no hay que irnos por las ramas, porque hay mucho que decir y el tiempo es corto. Nada más quisiera hacer una acotación. Usted habla aquí de la torpeza que cometieron en pues crear esa división, y que forma parte de la historia de la iglesia. A veces esa torpeza la traemos hasta nuestros tiempos, y hay mucha gente que empieza a hacer divisiones, ¿verdad? Pues como los que ya sabemos, nuestros hermanos separados, los anglicanos, los ortodoxos, que es el otro pulmón, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Pero pues si les parece, vamos ya a entrar en tema, aunque quisiera señalar cómo Jesús también, ya habíamos hablado de aquellos fariseos, que también había fariseos buenos, y dentro de los samaritanos en muchas ocasiones Jesús pone ejemplo en ellos. Por ejemplo, esa parábola tan conocida del buen samaritano, y también de los 10 leprosos que cura el Señor y que les ordena ir al templo, y solo uno
regresa para dar las gracias. Ese uno no era del pueblo judío, era samaritano. Y también el caso de la joven que va a tomar agua y que le dice Jesús, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le hubieras pedido a él, ¿verdad? Bueno, entonces con esa acotación, bueno, ya sabemos que hay buenos y malos en todas las ramas. Y vamos a entrar ya de lleno. Y dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Hay grandes títulos en el Evangelio de Lucas y empieza precisamente por el ministerio de Jesús en Galilea. Este tema es la subida de Jesús hacia Jerusalén. La primera pregunta que me surge a mí es cómo si Galilea está al norte y Jerusalén al sur, pues si uno dirige su dedo, pues lógicamente baja, ¿no? Pero la subida es porque la región de Jerusalén está en una región montañosa, una región más alta. Y el por qué tenía que pasar Jesús por Samaria, porque no le daba la vuelta e iba al otro lado del Jordán, porque era un terreno dificultoso también, un terreno pues montañoso, en el que se hacía mucho más difícil. Pero empecemos aquí. Dice que Jesús toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Parece que Lucas, más que un viaje geográfico, es un viaje teológico, un viaje hacia Jerusalén como una forma de procesión, ¿verdad? Y Jesús sabía a qué iba. Jesús sabía que iba a morir ahí por nosotros, iba a padecer y sobre todo a sufrir muchos rechazos. Y aquí tenemos el ejemplo. Un primer rechazo es el de los samaritanos. Pero toma la firme determinación. Parece que ahí coincidimos mucho, ¿verdad, Tete? A ver, ¿qué nos dices de esa determinación, de esa decisión? Bueno, a mí sí me llama muchísimo la atención porque yo creo que el seguir a Jesús sí tiene que ver con una determinación, y Jesús nos pone el ejemplo. Jesús, acabas de mencionar, sabía que iba, pero Él no pone pretextos. O sea, a mí me llama mucho la atención la firme determinación. Yo creo que pues es muy claro, en ese solo versículo nos podríamos estar, o sea, reflexionando horas y horas porque es el camino. O sea, cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú decides, es una decisión, como el amor, que hay el amor es una decisión. Entonces, pues yo creo que, te digo, a mí toda la semana ha estado la firme determinación, porque no es otra cosa. O sea, ya no hay pretextos, no importa cuántas cosas se te presenten, no importa cuántos rechazos, no importa que te tropieces, no importa, o sea, tienes un objetivo y vas por él a costa de lo que sea. Y yo creo que eso es lo que tanto me ha llamado la atención. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Te decides a seguir a Cristo? No importa qué te vayas a enfrentar, porque Él es la fuerza, Él es la vida, Él es el amor. Te va a sostener a donde vayas y lo que te pase. Él te va a sostener, pero te tienes que decidir. ¿Cómo ves? Pareciera que habla de la firme determinación de Jesús, pero más bien se refiere a la firme determinación de cada uno de nosotros, porque Él emprende ese viaje de su vida, como dices, en sentido teológico, significa subir, progresar, crecer. Y ya desde el domingo pasado Jesús ha dicho, es el momento en que ustedes deben pronunciarse ante mí. Y quiero que de una vez me digan si están conmigo o están contra mí. Y
Si la respuesta es, estamos contigo, como lo dijo Pedro, entonces Él exige ciertos requisitos que garanticen esa determinación, esa decisión clara. Y es no tener miedo. Dice Jesús, el que tenga miedo no puede ser mi discípulo, porque el miedoso no es garantía. Para poder formar este grupo de discípulos que tienen que ayudarse, tienen que apoyarse unos a otros, tienen que apoyar la decisión de Jesús, y los riesgos son muchos. Está en riesgo su vida, está en riesgo su integridad, el riesgo de asegurar Jerusalén, el riesgo de progresar, el riesgo de tomar esa decisión. Y ellos tienen que decidirse de una vez. Y el otro requisito es ser leales. Es una invitación a la fidelidad y a la lealtad. Porque a Jesús no le sirve un discípulo desleal. Un discípulo que en el momento de la prueba, en el momento del peligro, lo traicione, como lo hizo Judas. Y sigue insistiendo este domingo. Por eso dice que el que quiera seguir a Jesús, como lo hicieron sus discípulos, tiene que hacerlo sin condición. Tiene que tomar esa decisión libre, plena y consciente, pero sin condiciones. Porque la condición primera es, Señor, estando contigo tenemos garantizado el poder, y por eso Santiago y Juan le dicen, Santiago y Juan le dicen cuando reciben la negativa de los samaritanos, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre estos para que se les quite por haberte rechazado? Dice, no se trata de eso. Eso no te da ninguna autoridad y ningún poder para destruir. Porque esa firme determinación, esa decisión tiene que ser libre, plena y consciente. No podemos obligar a nadie a asumir esa decisión de seguir a Jesús. Tiene que ser por convicción. Pero tiene que ser tan firme esa convicción que dice después Jesús, el que pongas condiciones para ir a enterrar a tu difunto, a tu muerto, que pongas condiciones para ir a despedirte de tu familia, tampoco te habilita. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que ponemos la condición de estar atados al pasado, de estar atados a los afectos, de estar atado a la propia familia. Y no es que menosprecie el pasado, y no es que menosprecie el cuidado, el culto a los muertos, en el buen sentido de la palabra. No, Él lo que está diciendo que no debe haber ninguna condición, que el seguimiento a Jesús, que el amor a Jesús, que la entrega a Jesús, que esa lealtad a Él tiene que estar por y sobre y por encima de nuestros afectos, de nuestros intereses, de nuestros temores, de nuestra historia misma. Seguir a Jesús es seguirlo de una forma radical. Por eso decía, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz. Su cruz de cada día. Quiere decir que asuma la responsabilidad, que asuma el riesgo de decir sí. Y creo que ahí se conecta con aquella frase. Por eso, cuando hay que decir sí, hay que decir sí. Y cuando hay que decir no, es cuando hay que decir no. Siempre ha sido muy firme Jesús en eso. Lo demás es del demonio. Toda condición que pongamos a Jesús, limitará nuestra decisión. No el poder, no el amor, no el llamado que nos haga, sino nuestra respuesta a esa vocación especial que hace a cada uno de nosotros. No sé si con esto introducimos o con esto da pie para otras preguntas. Bueno,
Bueno, a mí me llama la atención ahorita, bueno, no, realmente dice Juan y Santiago que llueva fuego, ¿no? Y me imagino eran los más jóvenes, ¿no? Pues es una reacción como muy humana y muchas veces nos pasa el hecho de que te dicen que no y te enoja, ¿no? Pues, o sea, o desearles algún mal. Y yo creo, bueno, a ver, padre, se refiere a la juventud, eran jóvenes de veras, o sea, de edad, pero muchas veces también tiene que ver con nuestra, bueno, no tiene edad del alma, pero nuestra madurez espiritual. Sí. Claro que sí. Sí se refiere a eso, a la madurez espiritual, a la inmadurez en ese proceso de seguimiento y de crecimiento como discípulos de Jesús. Y es que cuando uno comienza a ver que la gracia va haciendo efectos en uno, pareciera que uno tiene el poder. Yo se los digo desde mi propia experiencia. ¿Cuántas veces sabiendo que uno tiene el poder de bendecir, el poder de maldecir, el poder de santificar, uno quisiera hacerlo de acuerdo a sus propios criterios y a sus propios intereses? Y como cuando uno tiene coraje quisiera, en lugar de maldecir, bendecir. Y como cuando uno tiene un sentimiento en el corazón muy humano, uno quisiera dejar de transmitir esa gracia que se administra a través de los sacramentos. Creo que es el sentimiento de estos dos discípulos, Santiago y Pedro. Querer aprovechar que Dios nos ha dado el poder para utilizarlo de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestros propios intereses. Y la Iglesia lo dice muy claro: todo carisma no es en beneficio personal. El ministerio que realizamos en la Iglesia no es en servicio propio y personal, de acuerdo al propio interés y sentimientos, sino es a servicio de los demás. Siempre a servicio de los demás. Ese será el criterio fundamental. Y no podemos apropiarnos para nosotros el poder que Jesús nos ha otorgado. Ay, pues es hermoso lo que nos dice. Y bueno, voy a retomar aquí lo de Tete y lo del Padre. Y Jesús está enviando a dos de sus discípulos, y bueno, pues eran de los escogidos, porque escogió a 12 primeramente, y de esos 12 escogió a 3, que era Juan, Pedro y Santiago, y de esos 3 escogió a Pedro como cabeza de la iglesia. Y entonces, en estas primeras instancias, ya estos discípulos habían visto los milagros que Jesús hacía, como resucitaba a los muertos, como los ciegos podían ver, los sordos oír, en fin. Y les da una misión Jesús: vayan a Samaria para pues pedir permiso, ¿no?, de que pueda pasar yo por ahí. Y fallan en esa misión, no llegan con resultados. Y ellos, yo creo que esperaban todavía, no habían entendido, como dices tú, Tete, en esa infancia, en esa adolescencia de espíritu, porque vamos progresando poco a poco, pues no entendían, y ellos estaban con un Mesías triunfalista, con un Mesías que quizá podía, pues podían ellos hacerse del poder de Dios, ¿no? Y lo reprende, no porque hayan fallado en su misión, lo reprende por ese sentido de venganza, de voy a usar ahora el poder de Dios para que llueva fuego, y lo reprende por eso. Y van entendiendo y vamos comprendiendo en esa pues peregrinación, que ciertamente no acaba en Jerusalén, no acaba en la cruz, porque ese camino, esa subida, pues es hasta la victoria de Jesús cuando llega al Padre. Y
Entonces los reprende por esto y fueron a otra aldea. Y ahora pasando a la segunda parte del Evangelio, qué drástico son las condiciones para seguir a Jesús. En cualquier caso podría ser muy buenos pretextos, ¿no? Yo te seguiré, pero déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y ni aún eso vale. ¿Qué quiere decir, padre? Yo estoy seguro que no es literal esta cuestión. Ya algo nos adelantó. Para seguir a Cristo hay que hacerlo con determinación. Y no importa, y bueno, quizá ahorita me estoy acordando de dos cosas, padre. A ver, alguna vez, no sé si se acuerden, comentamos que viendo un evangelio, no sé si es precisamente uno muy parecido, que se nos figuraba como si en algún momento hubiera habido un consejo en el cielo, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos pues no tienen necesidad de hablarse ni nada, y solamente se dirigían la mirada cuando ya había caído el hombre por el pecado y que no había una solución posible más que la solución de Dios Jesús. Y entonces viéndose cara a cara, una expresión total de amor por el Espíritu Santo, asintió el Padre con todo el dolor de mandar a su Hijo a esta tierra para redimirnos del pecado. Y el Hijo asiente también y toma esa decisión. Yo creo que desde ahí fue esa decisión con tal determinación. ¿Se acuerda, padre, de esto que comentábamos? Sí, me acuerdo. Y creo que esa firme determinación llega al culmen, al fin del camino de la subida, que es en el momento en que con esa misma firmeza, con esa determinación, Jesús decide entregar la vida para nuestra salvación. Y sí, ese es el camino teológico, el camino de subida hacia Jerusalén. Ahí es donde se desenlaza toda esta historia que termina en drama, y después de drama termina en un final feliz, porque Jesús al resucitar nos da la vida, nos devuelve la vida, y así arregla todo lo que se había echado a perder por la traición del hombre. No solo en este momento final de la vida de Jesús, sino a lo largo de la historia de la salvación. Es un constante traicionar la alianza que Dios hace con su pueblo, y como Dios es un constante ir arreglando lo que el hombre ha desarreglado por su infidelidad. Y esto me lleva también a aquella pregunta que me hicieron alguna vez de ¿cómo es Dios? ¿Qué es más? ¿Es más misericordioso o es más justo? Dios es plenamente todo, es pleno, es plenamente justo y plenamente misericordioso. Pero fíjate, desde que acabo de aprender esta semana algo que no sabía acerca de la liturgia en la misa, que cuando se inicia la procesión en una misa solemne, como en los domingos, pues ya sabemos cómo se llama la voz alta, el incensario, el sacerdote pone las manos juntas y pone su dedo pulgar encima es decir, el dedo pulgar derecho encima del izquierdo. Exactamente, yo no sabía que mira. Tú no lo dijiste. Bueno, la misericordia siempre sobre la justicia. Y precisamente tenía que justificar esto ante Dios. ¿Y cómo justificaba? Pues pagando ese tan altísimo precio como fue la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si les parece, vamos a hacer un pequeño cortecito musical para después continuar con esto de qué tan drástico es el seguir a nuestro Señor. Salí a buscar algo que perdí en el intento de descifrar cómo eres tú y esa manera que tienes de serlo.
pero se nubla la razón de tanto sentimiento. Y la verdad es que no encuentro lo que busco y tampoco te entiendo. Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio, sin pedir permiso y sin saber lo que siento. Y si te vas yo solo, me quedo en esta esquina mirando de lejos. Y no está bien que sueñe tanto, pues de pronto nunca me despierto. Pero te quedas con gran parte de mis pensamientos. Y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos. Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio, sin pedir permiso y sin saber lo que siento. Y si te vas yo solo, te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti no queda nada y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma. Te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti pierdo la calma. Solo pienso en tus besos y me pierdo en tu mirada. Oh, no. Esta esquina mirando de lejos. Y no está bien que sueñe tanto, pues de pronto nunca me despierto. Pero te quedas con gran parte de mis pensamientos. Y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos. Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio, sin pedir permiso y sin saber lo que siento. Y si te vas yo solo, te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti no queda nada y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma. Te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti pierdo la calma. Solo pienso en tus besos y me pierdo en tu mirada. Y yo sigo aquí esperando por ti, amándote de lejos, amándote en mis sueños. Te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti no queda nada y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma. Te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti pierdo la calma. Solo pienso en tus besos y me pierdo en tu mirada. Hoy salí a buscar algo que perdí en el intento de descifrar cómo eres tú y cómo te quiero. Oh, 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 oh. Y con esta bella canción, Te seguiré. A veces las palabras son muy rápidas y muy fáciles de decir y no medimos qué es lo que significa. Y vamos a entrar con esto a la última parte del Evangelio, en la que nos podemos sentir perfectamente aludidos y, como decimos, ya en este siglo XXI, ya con la perspectiva de la revelación completa. Y empieza diciendo en esta última parte: mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Todo un Dios sin tener dónde reclinar la cabeza. Pero sintiéndonos aludidos, a veces decimos muy fácil, ¿verdad? Y muy rápido: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. El primer tropiezo, el primer problema, claudicamos
y empezamos a poner una serie de pretextos para no seguir. Bueno, a mí esa parte me gusta mucho porque tiene que ver, yo creo que San Lucas siempre, bueno, es que a mí me encanta San Lucas, porque es como muy detallista, tiene tres cosas que me encantan. Siempre la misericordia, es un evangelio siempre de mucha misericordia, radical, porque San Lucas siempre es muy, o sea, nos deja claro que para seguir a Dios hay que ser radicales, y esto así te pone que a las zorras tienen una riguera. Sí se siente uno aludido, pero tiene que ver tanto con la confianza en Dios. O sea, más que dijéramos Jesús no tiene dónde recargar la cabeza, Jesús está en las manos de Dios. Y esa confianza es a la que nos está invitando, porque no le creemos a Dios. Yo pienso que muchas veces no le creemos, y entonces cuando vamos avanzando en el camino de, pues, ir cuesta arriba, ¿no? Y como la cuesta arriba, pues siempre cuesta, ¿no? El hecho de ir caminando, pues implica esforzarte, implica sacrificio. Yo creo que tiene muchas implicaciones, pero esta parte de San Lucas es, para mí, me dice mucho la confianza que hay que tener en Dios. O sea, no importa en qué te encuentres, no importa dónde estés. Vuelve otra vez cuando les dice a los discípulos que vayan y no lleven morral, y no lleven sandalias, y no lleven nada. Pues tiene como que ver esto mismo. O sea, Jesús no tiene dónde ir porque Jesús está en las manos del Padre, y Dios Padre es proveedor de todo. Él provee todo. Y es esta invitación. Toma la decisión y confía. Y confía hasta donde ya no puedas. Y cuando no puedes, pues confía más. Esta parte a mí me encanta. Me estoy acordando de Tete, tu hija. El miércoles pasado hizo el comentario: para seguir a Jesús hay que aventarse como Pedro. Así, tenemos que ser aventados. Y pues es hermoso como nos dice el Señor que debe ser el seguimiento. Y yo me estoy acordando ahorita, cuando uno empieza a andar, a progresar en este camino espiritual, pues uno empieza siendo un católico light, que nada más va a misa y que de repente hace oraciones y después se nos olvida todo. Yo me acuerdo que una vez en misa, cuando era joven, vi a dos personas viéndome, que se me acercaban con la intención clara de que hiciera alguna lectura o algo, y a mí me daba pena, no quería hacerlo. Y entonces así rápidamente le dije al Señor, Señor, bueno, lo que quieras, menos pedir limosna, porque eso sí me da mucha pena, ¿no? Y me acuerdo que llegó una señora por detrás y me puso el cesto de la limosna. Y entonces, cuidado con lo que uno le pide a Dios, porque en ese proceso de aprendizaje nos va enseñando. Y bueno, el Padre quiere decirnos algo. Ahorita, después de que nos diga el Padre, acerca de esta forma de responder sin pretextos, sin condiciones por parte nuestra, para seguir a Dios. Y que es un proceso que no se da de un día al otro, sino que poco a poquito el Señor nos va con su divina pedagogía enseñando. La frase seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús inmediatamente dice, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Para aquellos que en el seguimiento de Jesús buscamos una seguridad material, económica, y dice, conste, pero yo no te ofrezco nada. Recuerdan el tema de los negocios materiales, ¿verdad? Dice, no tengo que ofrecerte. Si buscas conmigo fama, creo que no la vas a tener. Si buscas tener bienes materiales, una casa, un carro, una familia, un hogar, creo que no lo vas a tener. Y efectivamente, si esa es la meta de seguir a Jesús, creo que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia
muchos decepcionados, que lo siguieron por tener fama y casa, carros, y resulta que los mandaron. Estaba pensando en el llamado vocacional sacerdocio, que a lo mejor querían entrar a ser sacerdotes por eso, y querían tener una casa y los mandaron de misioneros a la sierra, y querían tener un carro y tuvieron que caminar hacia el lugar más lejano a pie o en lancha. Y yo creo que quien busca eso solamente queda decepcionado. Entonces dice Jesús, creo que lo que les ofrezco es lo que decía Tete, que me parece muy justo. Les ofrezco crecer en la fe, en la confianza, en la divina providencia. Quien me sigue a mí tiene asegurado todo y más, el 100 por 1. Pero que el objetivo de tu seguimiento, dice Jesús, no sean las cuestiones materiales, sino alcanzar la vida eterna, crecer en la santidad, crecer en la vida espiritual, pues. Bueno, ya le damos la palabra a Tete, que ya le anda por preguntar a todos. Bueno, es que hace un ratito mencionaste que no querías llegar a la luz, ¿no? O sea, entonces yo creo que este evangelio es así como viéndolo no por frases, sino todo en sí, todo el evangelio, pues es una forma de cómo Jesús nos moldea. Cómo eso que a veces no nos gusta, pues es lo que se quiere que hagamos. Y cómo eso que Jesús nos conoce, pues ahora sí que desde siempre, conoce nuestro corazón, conoce nuestras fuerzas, conoce nuestras debilidades. Y todo esto que va mencionando, porque habla de, ay, voy a enterrar a mi padre. Entonces, bueno, pues voy a enterrar, muchas veces queremos enterrar muchas cosas que no nos gustan de nosotros. Después habla que, pero me voy a ir a despedir los apegos. Y después el que empuña el arado y vuelve la vista atrás. Entonces, el pasado. Y yo creo, bueno, o sea, siento que es una forma en que Jesús nos va moldeando de todo aquello que quiere que saquemos y todo aquello que quiere que saquemos a reducir, que brille, y todo aquello que nos estorba para brillar. Sí, más o menos. Bueno, dicho de otra forma, lo que acabas de decir, todo el misterio de Jesús y el ministerio de Jesús, que es venir a salvarnos, ese es el ministerio de Jesús, apoyado por su doctrina y por los milagros, para suscitar en nosotros la fe. En el fondo de todo ese ministerio y ese misterio de Jesús está la obediencia. Y la obediencia es el mejor signo de amor a Dios, en el caso de Jesús, y a la humanidad, en el caso de nosotros. Y creo que en eso mismo nos quiere educar, poniéndose como ejemplo, como base y como sustento. Y es una invitación muy fuerte a la obediencia. Vuelve Jesús a decirnos: el que quiera ser mi discípulo tiene que aprender a obedecer, como yo he obedecido. Y la obediencia es obedecer sin rezongar, sin reclamar, sin poner ninguna justificación. Y vuelvo a decir, sí cuando es sí y no cuando es no. Y ese es el trabajo más difícil para nosotros, acatar la voluntad de Él, sin entenderla, como María. María no entendía muchas cosas, pero las iba meditando poco a poco y iba descubriendo la certeza de que todas las promesas tienen su cumplimiento en Jesús, y todo lo que Jesús promete lo va cumpliendo poco a poco. El Evangelio de hoy estamos a miércoles, el Evangelio de hoy va diciendo precisamente eso, que hay que aprender a tener paciencia para cosechar a su debido tiempo. Es que nosotros somos tan desesperados que queremos cosechar inmediatamente después de sembrar. Y no, dice, todo tiene su proceso. Y aquí lo que Jesús está sembrando en nosotros es esa virtud de la obediencia,
Dice, en esto se distingue si serán leales o no serán leales. En esto sí se distingue si son capaces de amar o no son capaces de amar. En esto se distingue si son capaces de perdonar o no son capaces de perdonar. Esa es la gran virtud. Podríamos resumir todo el tema de hoy en la obediencia. Y esa es la gran prueba, porque en otras ocasiones hemos dicho, el que cree, confía, y el que confía, obedece, y el que obedece no se equivoca, porque está seguro de seguir la voluntad de Dios, y el que obedece, ama, porque esa es la prueba de amor, amar hasta el extremo, sin poner ninguna justificación, amar con el placer de amar, y ese placer que Jesús va infundiendo por medio de su Espíritu en nosotros. Pues llegamos ya al final de esta transmisión, pero no sin antes, ya el Padre hizo su conclusión, vamos a hacer nuestras conclusiones, a ver qué tiene. Bueno, yo me quedo este programa con la firme determinación. Yo creo que eso es lo que necesitamos como seguidores de Jesús, decidirnos a seguirlo. Todo lo que necesitemos nos los va a dar Dios. Todo, y todos los que lo que pueda sentir, pues Jesús ya lo sintió antes que nosotros. Entonces en su corazón podemos encontrar cualquier cosa que necesitemos para seguirlo, pero hay que decidirnos a seguirlo, y ya sin voltear atrás y sin pretextos y sin estarnos dando porque soy bien mal. No, solamente seguirlo y dejarnos amar. En su corazón encontramos cualquier cosa que necesitemos, pero hay que tomar la decisión. Y hay cosas, hay enseñanzas del Padre Wenceslao que se nos queda como grabadas en el cassette espiritual, y mi conclusión es que me lleva a la lógica divina, la regla del 1, 2, 3. Primero Dios, después las personas y después las cosas. Pues con esto, queridos amigos, nos despedimos y les damos las gracias por su atención. Esperamos, como lo hemos hecho nosotros, por que el Padre Wence, su presencia y sobre todo la fuerza de la palabra, que hayamos aprendido algo y sobre todo que lo podamos aplicar, ¿verdad? Que podamos llevarlo a algún ministerio, a algún servicio, pero primero seguirlo sabiendo a qué vamos con él. Pues que Dios los bendiga, un abrazo en Cristo y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Padre, muchísimas gracias, Tete, que Dios te bendiga, y esperamos ya contar con Pepe Chica, que ya haya pasado todos sus exámenes. Exacto. Seguramente nos está oyendo, y con Pita García Legazpi, que bueno, lo voy a decir, mañana es su cumpleaños, y entonces le están adelantando ahorita su festejo para que, pues si quieren ustedes, manden un mensajito felicitando. Pues que Dios los bendiga, un abrazo en Cristo y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, adiós. Joshua, no te dimos las gracias.